La microbiología es la ciencia que trata de seres diminutos, invisibles, a simple vista, que se denomina microorganismos, y estudia el desarrollo de estos, así como las alteraciones que provocan en el organismo humano, animal, vegetal, o materia inanimada. Hablar de la evolución de la microbiología, aunque, en tiempo es relativamente corto, observamos que hay muchos descubrimientos, han participado infinidad de personas, no solo los llamados investigadores, algunos de ellos llevan el crédito del descubrimiento, pero seguramente hay mujeres y hombres atrás de ellos que no tienen este reconocimiento. La historia nos remonta al siglo XVII, donde se hacían observaciones con las enfermedades que prevalecían en la época, pero a partir del siglo XVII se tomó muy en serio, hasta la fecha donde vivimos, la pandemia causada por una partícula viral llamada COVID-19. Agradecemos de manera personal a todas esas personas que de alguna manera nos han dejado sus conocimientos, sus errores, fracasos, tiempo, su esfuerzo y tantas otras emociones que hemos leído en sus biografías, así como a todos aquellos estudiantes y docentes que se apasionan con esta ciencia. Desarrolló el primer microscopio óptico al utilizar un sistema de lentes, fue el primer investigador empírico que documentó todo lo que observaba al describir a los microorganismos. Jenner observó que la epidemia de viruela afectaba a numerosas personas provocando la muerte, intentó implementar un método que se conoció con el nombre de variolización. En 1840 el gobierno inglés prohibió cualquier otro método de vacunación que no fuera el de Jenner. En 1980 la Organización Mundial de la Salud declaró que la viruela estaba erradicada. Observó que la putrefacción de las heridas en los pacientes causaba una alta mortalidad en los hospitales, semejante a lo que ocurría con los caldos de fermentación que Pasteur intentaba evitar. Lister introdujo en la práctica quirúrgica la asepsia, mejorando notablemente las operaciones de los pacientes. Esto es lo que habitualmente hacemos al lavarnos las manos o aplicarnos el gel, en estos momentos de pandemia con el COVID-19, es decir, limpiar un área determinada con un antiséptico en el caso de superficies como la piel o mucosas. Descubrió el bacilo de la tuberculosis y del cólera, desarrolló unos postulados, aisló microorganismos y desarrolló medios de cultivo. Sus postulados son: el agente patógeno debe estar presente en los animales enfermos, pero no en los sanos. El agente debe ser cultivado y aislado del cuerpo del animal. El agente puro debe provocar la enfermedad al ser inoculado en un animal sano. El agente debe ser nuevamente aislado del animal de experimentación y debe ser exactamente igual a la inicial. Desarrolló la tinción de Gram, que es una de las técnicas más empleada en un laboratorio de microbiología, nos permite clasificar a las bacterias, además de hacerlas más visibles en el microscopio. Pasteur fue un microbiólogo a quien la mayoría lo llaman el padre de la microbiología, realizó estudios sobre la fermentación y las bacterias, encontró que las levaduras producían alcohol. Desarrolló el proceso mediante el cual un líquido como la leche, se calienta a cierta temperatura para destruir cualquier bacteria dañina sin cambiar la calidad en el producto. Descubrió el salvarsan, que fue uno de los compuestos químicos utilizados en el tratamiento contra la sífilis, originándose la era de la quimioterapia, donde mencionaba que debía de haber una bala mágica que sería un producto químico capaz de eliminar un organismo patógeno sin efectos secundarios. Además incursionó en la inmunología al desarrollar un suero para combatir a la difteria. Descubrió la penicilina en una cepa de Penicillium notatum al observar sus efectos en un cultivo bacteriano de Staphylococcus aureus. Aunque los investigadores que desarrollaron su producción fueron Florey y Cheil. También descubrió la enzima lisosima, que está presente en las lágrimas y es un buen agente bactericida. Es el descubridor de la bacteria más estudiada, que es la Escherichia coli, bautizada así en su honor. Fue un microbiólogo alemán, a quien se le atribuye la introducción de las cajas de Petri en un laboratorio mientras trabajaba con Robert Koch. Fue un microbiólogo que le interesaba la microbiología aplicada a la agricultura y se le atribuye la creación de la virología al descubrir el virus del mosaico del tabaco. Son investigadores que participaron en el descubrimiento del microscopio electrónico, en donde se utilizan electrones en lugar de la luz visible para formar imágenes. Los microscopios electrónicos permiten una mayor amplificación debido a que la longitud de onda de los electrones es bastante menor que la de los fotones. Es un bacteriólogo alemán que se dedicó a estudiar las infecciones causadas por bacterias.
Utilizando los trabajos de Paul Ehrlich con el uso de los colorantes, encontró al Prontosil, que era una sustancia efectiva contra infecciones causadas por estreptococos. Este compuesto lo utilizó en su hija y consiguió que se le evitara la amputación de uno de sus brazos. Debido al régimen nazi fue forzado a rehusar el premio Nobel, que finalmente lo recibiría en el año de 1947. Carlos Guz, conjuntamente con otros investigadores, proponen un sistema de 3 dominios que son las bacterias, las arqueas y la eucaria. Es un neurólogo, el cual describe a los priones, que son fragmentos de proteínas, que pueden producir enfermedades letales, como la encefalopatía espongiforme, que son un grupo de enfermedades neurológicas degenerativas que se manifiesta como una tembladera. Durante la conquista de nuestro país, existieron algunas personas que traían enfermedades que no existían en la Gran Tenochtitlán, ocasionando que se enfermaran, y esto fue un factor determinante para la victoria española en contra de Tenochtitlán. El Códice Badiano de la Cruz o Códice Barberini, es el primer tratado que describe principalmente las propiedades curativas de las plantas, fue muy empleado por los mexicas. Estos dos grandes personajes están en la historia debido a la vacunación en México. En el siglo XVIII enfrentaron epidemias como el de la viruela. Es un investigador mexicano, que estudia al absceso amibiano hepático causado por un protozoario llamado Entamoeba histolytica. Es una de las enfermedades que afecta principalmente a los países más pobres debido a las condiciones socioeconómicas y a los niveles de saneamiento. Eduardo Liceaga conoció a los doctores Roux y Pasteur, quienes le dieron un cerebro de conejo inoculado con el virus de la rabia, el cual trajo a México, y así logró la fabricación en nuestro país de vacuna antirrábica que se aplicó por primera vez el 18 de abril de 1888. Fue presidente del Consejo Superior de Salubridad, y en su gestión estableció las bases para el Código Sanitario, visitó hospitales en Europa y puso todo su interés en la creación del Hospital General de México y en la creación de las condiciones de higiene y salubridad. Colaboró con el Dr. Sincer para elaborar la vacuna contra el tifus. En México fundó el Laboratorio Experimental de Inmunología en las bodegas del Hospital General, perfeccionó la vacuna contra el tifus, la cual se conoció como la vacuna antitífica Castañeda y fue utilizada durante el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. Puso especial atención en la medicina preventiva y asistencial, organizó campañas contra múltiples males, entre ellos viruela, tifo, tuberculosis, paludismo y enfermedades de transmisión sexual. Se dio especial atención a la asistencia materno-infantil. En 1926 se hace obligatoria la vacunación contra la viruela por decreto presidencial y se inician las campañas masivas de vacunación. Es un investigador mexicano de profesión, químico, bacteriólogo y parasitólogo, que estudió en el Instituto Politécnico Nacional. Fue promotor del cultivo e industrialización de plantas arraigadas a México como el amaranto y el agave debido a su valor nutricional. En el año de 1951, se registró en el estado de San Luis Potosí en México el último caso de viruela, lo que indica que la vacunación juega un papel importante en la prevención de enfermedades. Cabe mencionar que en ese mismo año se inicia la vacunación con BCG, que es el bacilo de Calmette-Guerin en contra de la tuberculosis. Carlos Casas Campillo, fue un microbiólogo mexicano que contribuyó al desarrollo de las tecnologías de fermentación, fue autor de procesos microbianos de importancia industrial, de técnicas de fermentaciones y de los principios de la microbiología industrial. Eduardo Fernández Escartín es uno de los pioneros de la inocuidad alimentaria en México y es fundador del Laboratorio de Microbiología Sanitaria.